Participantes, a ver si está. No sé si Castellani se pudo unir al final. A él escribí un mail a ver si tiene algún problema técnico. Ah, no, pero él me parece Ahí conectado. está. Él me Ahí parece lo conectado. veo conectado. Sí, sí, sí. Estoy conectado, pero no puedo ver, no me Ah, puedo ver a mí mismo. Ah, claro. bueno. No sé qué Bueno, pasa. Algo raro. Mm. Eh, Pero a Juliano lo ves y lo escuchás bien. sí, sí, estoy viendo toda la presentación. Te veo a Bien. vos y lo veo también a- a Sebastián. Lo único que yo estoy sin aparecer. Así que bueno, por mí, bueno. si quieren comenzar, no hay problema. Bueno, ¿arrancamos? ¿Parece? Por mí Cuando sí. quieran, Disculpen Sí, la sí, demora, pero Seba. intenté todo lo posible no hay para problema. ¿Está bien? solucionar esto, pero bueno, dale. Bueno, buenas tardes a todos. Juliano Fischetto, alumno del Departamento de Física de la Universidad Nacional del Sur, nos va a presentar su tesis de licenciatura titulada Frentes de choque en el medio interestelar, un estudio sobre el remanente de supernova G46803. La directora es la doctora Gabriela Castelletti, del Instituto de Astronomía y Física del Espacio, y yo el codirector de acá del IFISUR, de la Universidad Nacional del Sur y CONICET. Bueno, cuando quiera, Juliano, arrancamos. Bien. Bueno, gracias Seba por la introducción. Bien, como les mencionaba, bienvenidos a mi tesis de licenciatura en física de la Universidad Nacional del Sur. Como mencionaba Seba, el título es Frentes de choque en el medio interestelar, un estudio sobre el remanente de supernova G46.8-0.3. El trabajo fue dirigido por la doctora Gabriela Castelletti, ella es investigadora del Instituto de Astronomía y Física del Espacio, y codirigido por Juan Sebastián Ardengui, investigador del Instituto de Física del Sur. Vamos a comenzar introduciendo brevemente a los remanentes de supernova. Vamos a primero hablar de cuál es su origen y cómo es que estos evolucionan, para poder meternos de lleno en el objeto de estudio, el remanente G46.8-0.3, que para ser breve lo vamos a llamar G46. Vamos a estudiar primero la aceleración de electrones en el frente de choque principal, a partir de la distribución espectral en ondas de radio. Luego vamos a determinar la distancia a este objeto, lo cual nos va a permitir estudiar luego el medio circundante a este remanente. A partir de este escenario planteado, entonces, vamos a poder hablar de posibles aceleraciones de rayos cósmicos de origen hadrónico a partir de la emisión gamma que se detecta en dirección a este objeto. Bien, antes de hablar de los remanentes, tenemos que hablar de su origen, que tiene que ver con las explosiones estelares, o también llamados procesos de supernova. Estas explosiones marcan la etapa final en el ciclo de vida de las estrellas. Liberan grandes cantidades de energía, del orden de 10 a la 51 ergios, y grandes cantidades de masa al medio circundante, modificándolo de forma irreversible. Por esto es que son objetos de sumo interés astrofísico. Existen dos grandes grupos, el primero de ellas compuesto por estrellas masivas, con masas superiores a las 10 masas solares, que sufren un colapso gravitatorio cuando se conforma en la nucleosíntesis estelar los primeros átomos de hierro. En este momento las capas exteriores, la presión gravitatoria de las capas exteriores supera a la presión de degeneración de los electrones en el núcleo. Inevitablemente las capas exteriores caen, colapsan hacia el núcleo y rebotan en el mismo a velocidades supersónicas, lo cual naturalmente produce un frente de choque expansivo. En estas explosiones, como resultado en el interior de lo que será el remanente, quedan objetos compactos en algunos casos como púlsares o incluso agujeros negros de baja masa. El segundo grupo pertenece a estrellas de menor masa, generalmente enanas blancas en sistemas binarios, del cual van a acretar materia de la estrella vecina hasta llegar al límite de Chandrasekhar de 1.4 masas solares. En este momento comienza la fusión del carbono, que va a desatar las explosiones termonucleares que van a destruir por completo a la progenitora. Bien, pero los procesos de supernova son breves, durando unos pocos minutos, y lo que queda de ellos, siendo esto el frente de choque principal,
la materia eyectada y, como dijimos en algunos casos, objetos compactos, van a conformar lo que se conoce como los remanentes de supernova, que duran decenas de miles de años. En nuestra galaxia, a partir de mediciones de púlsares y de estrellas OB, se entiende que existen alrededor de 1500 remanentes de supernova. Sin embargo, solamente se han detectado 300 de estos objetos, y la escasa detección se entiende que es a partir de la baja resolución y sensibilidad de los observatorios actuales. Bien, en esta imagen se presenta en escala de grises la imagen de la Vía Láctea con sus brazos espiralados. Sobre ella se plasma una grilla centrada en el sistema solar, y en forma radial estos filamentos de colores indican las ubicaciones aproximadas de aquellos remanentes que se le pudo estudiar justamente este parámetro. Como pueden ver, solamente el 50% de los 300 conocidos tienen la distancia estudiada. Por lo que no solo es un parámetro de difícil determinación, sino que trae consigo grandes incertezas, como pueden ver, a partir de la longitud de los filamentos. En particular, el filamento rojo marca justamente la distancia estimada previo a este estudio para el objeto G46 que estudiamos en esta tesis. Para entender un poco la evolución de estos remanentes, como mencionaba, la mayor parte de la energía liberada en las explosiones se deposita en la energía cinética del material eyectado, o también conocido como la eyect. Este frente de choque se va a expandir inicialmente en un medio muy poco denso, por lo que se entiende que la primera etapa de vida ocurre con una expansión de tipo libre. Al mismo tiempo que este frente de choque comienza a expandirse y a arrastrar material del medio, y una vez que el material arrastrado o barrido es considerable respecto a la masa de la eyecta, la diferencia de densidades a ambos lados del frente va a introducir un frente de choque secundario, conocido como el frente de choque reverso, que lentamente comenzará a viajar hacia el interior del remanente, calentando el material que quedó relegado. En este proceso, las temperaturas internas son tan elevadas que mantienen un alto estado de ionización de la materia, impidiendo las pérdidas por procesos radiactivos. Por eso se entiende que la segunda etapa es una expansión adiabática. Una vez que la expansión del remanente es suficiente para que la temperatura interna decrezca y dé lugar a la recombinación de los electrones con los átomos más pesados, el remanente comenzará a perder energía en forma de cascada, por lo que se entiende que la tercera etapa de la evolución consiste en una expansión de tipo radiactivo. Y finalmente, cuando la presión interna del remanente se equipara con la del medio circundante, se entiende que el remanente se disipa y termina su ciclo de vida. Bien, a los remanentes se lo pueden observar en un amplio rango espectral, que va desde las ondas de radio hasta los rayos gamma. En particular, al frente de choque principal se lo puede trazar por excelencia con las ondas de radio, ya que se encuentran presentes durante todo el ciclo de vida de estos remanentes. Como se pueden ver, este es el ejemplo de Casiopea, que es el que les mostré anteriormente. Es el remanente de nuestra galaxia más brillante conocido actualmente. Como pueden ver, posee una simetría filial, una simetría cuasi circular, que puede ser debido a que se expande en un medio homogéneo, o que incluso el medio pudo haber sido anteriormente barrido por los vientos estelares de la estrella progenitora. Sin embargo, se pueden ver que hay otros objetos, otros remanentes, que no poseen esta simetría circular, como es el caso, por ejemplo, de W44, el cual evoluciona en un medio heterogéneo, donde hay nubes moleculares densas, que afectan a la morfología del frente de choque principal. O también como es el caso de W50, que posee un objeto compacto en su interior, que introduce flujos de partículas que también modifican la estructura. Bien, al frente de choque principal también se lo puede observar en ondas del infrarrojo, el óptico y el ultravioleta, por procesos principalmente térmicos, pero incluso también en rayos X por los intensos campos magnéticos que hay presentes en el frente de choque. Bien, para meternos entonces ya de lleno en el remanente que vamos a estudiar en esta tesis, algunos antecedentes son que no se le conoce la estrella progenitora a este objeto, y tampoco la energía de la explosión. Por su parte, la distancia estimada por los diferentes autores conlleva grandes incertezas, que lo ubican entre 5.7 y 11.4 kiloparsec. A su vez, el medio circundante a este remanente nunca fue estudiado al detalle.
En particular, en esta tesis nos enfocamos en estos últimos dos puntos. No está de más mencionar que los condicionantes principales de la evolución del remanente dependen justamente de la estrella progenitora, la energía de la explosión y del medio en el cual evoluciona. Y particularmente a partir de este último estudio se puede inferir en algunos casos los primeros dos puntos. Bien, vamos a comenzar primero con la aceleración de electrones en el frente de choque principal de G46 a partir de su radiación en sincrotrón en ondas de radio. Bien, esta es la imagen entonces en continuo de radio a 1.4 GHz, tal como la observan los relevamientos públicos combinados de TOR y BGPS. Como pueden ver, el remanente posee una simetría cuasi circular, con un diámetro aproximado de 17 minutos de arco. A su vez se pueden notar algunas desviaciones respecto de la circularidad, como puede ser hacia el noroeste, donde se ve una especie de hendidura, y hacia el suroeste una región aplanada del frente de choque. Estos podrían ser los primeros indicios de interacción con el medio en el cual evoluciona. Por su parte, la distribución de brillo también es heterogénea, como se pueden ver dos regiones brillantes hacia el norte, una de ellas en gran coincidencia morfológica con la hendidura que les mencionaba. Hacia el sur se encuentra la región más brillante de este objeto, y hacia el centro se observan incluso algunas estructuras filamentares. También incluimos en el estudio una región de formación estelar, llamada también región H2 por su alto contenido de hidrógeno molecular ionizado, y dado que las distancias a ambos objetos no estaba completamente determinada, decidimos incluirlo en el estudio, ya sea porque quizás se encuentre próximo a este remanente y lo puede estar afectando en su evolución. Bien, para entender cómo es la distribución energética de los electrones que se aceleran en el frente de choque, lo hacemos a partir de su comportamiento espectral, a partir de la densidad de flujo que surge de integrar la radiación en todo el área que subtiende esta fuente. Por ejemplo, acá en este gráfico se grafica la densidad de flujo en unidades en función de la frecuencia en escalas logarítmicas. Para llegar a este resultado debemos realizar nuevas mediciones de las densidades de flujo a partir de los datos públicos en bajas frecuencias de Glimm, marcados por cuadrados verdes, a frecuencias intermedias con los datos de TOR, BGPS y Green Bank, y a frecuencias superiores con datos del observatorio de Nova Jam. A su vez, a estas nuevas mediciones que realizamos, las combinamos con 23 valores de la literatura, y todos estos valores se unificaron bajo una misma escala. Lo primero que podemos observar es que los datos pudieron ser ajustados por un comportamiento de ley de potencias, lo cual a priori nos dice que no existe gas ionizado a lo largo de la línea de vista que pueda estar absorbiendo parte de la radiación en algún rango de frecuencias. A su vez pudimos calcular a partir de su pendiente el índice espectral de estos electrones, que es de menos 0,535. Como veremos más en la siguiente filmina, en este resultado se encuentra información sobre el proceso por el cual se aceleran electrones en el frente de choque de G46. Pero antes de ello, vamos a hablar un poco del brillo superficial de esta fuente, que es la magnitud que nos permite comparar justamente la magnitud de estos objetos contra otros remanentes conocidos. Para llegar a esto se debe hacer el cociente entre la densidad de flujo a una determinada frecuencia, que por motivos de comparación se suele utilizar 1 GHz, y se lo divide por el área subtendida por la fuente obtenida de la imagen anterior en 1.4 GHz. En particular, para este objeto, el brillo superficial que encontramos es 1000 veces menos brillante que el de Casiopea A. Como les mencionaba al principio, el remanente es más brillante en nuestra galaxia. Bien, como les mencionaba, a partir del índice espectral podemos tener una idea de cómo es el proceso de aceleración de electrones en el frente de choque. En el escenario más simple, en un escenario de tipo lineal, conocido como mecanismo de Fermi de primer orden, el cual trata al frente de choque como una discontinuidad de contacto que es imperturbable frente al traspaso constante de los electrones que son reflejados múltiples veces por los campos magnéticos turbulentos que hay en el plasma. Se entiende que cada vez que los electrones cruzan este frente de choque, ganan energía de forma lineal hasta que son despedidos del mismo. La distribución energética de estos electrones sigue también una ley de potencias,
lo cual nos permite encontrar una relación entre el índice gamma de la distribución energética de los electrones con el índice alfa del comportamiento espectral de la radiación. En particular, para este proceso se entiende que el módulo de alfa tiene que ser próximo, pero no menor a 0,5, que es justamente lo que nosotros encontramos para G46. Por lo que entendemos que entonces en el frente de choque de G46, los electrones se están acelerando mediante un proceso Fermi de primer orden. Bien, así como analizamos anteriormente el comportamiento global e integrado del comportamiento espectral, vamos a ver qué pasa a nivel local en cada punto del frente de choque. Como anteriormente, el valor de alfa lo tuvimos de la pendiente de la densidad de flujo en función de frecuencia en escalas logarítmicas. Mediante esta ecuación podemos llegar a este tipo de mapas. En particular, para bajas frecuencias utilizamos datos entre 200 MHz y 1.4 GHz, y a frecuencias superiores entre 1.4 y 4.8 GHz. Como los datos de estas observaciones provienen de relevamientos diferentes, primero debemos alinearlas y llevarlas a una misma resolución angular de 4 minutos de ángulo. Bien, como pueden ver, algunos valores del índice alfa, que acá se grafica la escala, difieren de los 0,5 que encontramos anteriormente. Algunas de las razones pueden ser por aceleraciones de tipo no lineal, ya sea, por ejemplo, por interacciones con nubes moleculares. Por eso es que incluimos los contornos de gas molecular que encontramos en diferentes rangos de velocidad, como vamos a ver en detalle más adelante. Como se puede ver, si hacemos un análisis morfológico, se puede ver que en correspondencia con los índices moleculares, vemos que los índices de alfa son cercanos a menos 0,3, y por fuera de ellos se pueden encontrar incluso valores de hasta 0,4 o 0,5 incluso. El mismo comportamiento morfológico podemos encontrar en las frecuencias superiores, donde alineado con las nubes moleculares se encuentran valores a 0,4 o 0,5, y fuera de ellas valores superiores próximos al 0,6. Sin embargo, para llegar a conclusiones robustas de este tipo, se requieren observaciones con mayor resolución angular y sensibilidad, porque como pueden ver, estos mapas poseen una resolución angular mucho menor que las que les presenté al principio en 1.4 GHz. Otra de las razones posibles de aceleración de tipo no lineal que puedan estar sucediendo son a partir de las nebulosas de viento alrededor de objetos compactos que inyectan partículas en el medio circundante. Sin embargo, como les mencionaba al principio, a este remanente no se le detectó ningún tipo de objeto compacto en su interior. Otra cosa que se puede observar de estos mapas es una especie de quiebre en el comportamiento espectral si se comparan las bajas frecuencias con las frecuencias más altas. Se puede ver que a nivel global se encuentran valores que rondan los 0,3 o 0,4, y a frecuencias superiores se ven valores que están en la parte inferior. Este quiebre espectral puede estar indicando posible absorción por parte del gas ionizado a lo largo de la línea de vista, pero como vimos en el espectro global, en la filmina anterior, no tuvo mayores implicancias porque pudo ser ajustado por una ley de potencias. Otra posible razón para este quiebre espectral puede ser por pérdidas por radiación sincrotrón por parte de los electrones más energéticos. Para eso lo podemos analizar calculando el tiempo de enfriamiento de estos electrones, cuyo depende justamente del campo magnético que se encuentra en el frente, que a su vez lo vamos a poder calcular a partir de la densidad de las nubes interactuantes, si es que las hay, y como vamos a ver más adelante. Lo que encontramos, sin embargo, es que el tiempo de enfriamiento es del orden de los 5 millones de años, muy superior a la edad del remanente, que ronda los 10.000 años, como vamos a determinar. Una vez analizada entonces la aceleración de electrones en el frente de choque, vamos a estudiar el medio circundante en el cual evoluciona. Y vamos a comenzar primero con la componente atómica. Bien, vamos a entonces analizar la componente atómica cálida con temperaturas del orden de los 5.000 a 10.000 Kelvin, trazada por la emisión en 21 centímetros de la línea de la choque.
Como pueden ver en esta imagen en dirección al plano de la galaxia, a este gas se lo puede encontrar por todos lados, es decir, que es ubicuo. En particular, en este trabajo utilizamos los datos públicos del relevamiento BGPS, donde utilizan el conjunto de radiotelescopios conocido como Very Large Array en Estados Unidos, que observa la línea de 21 centímetros de ancho. El formato de estos datos que este relevamiento brinda se conoce como cubo de datos, donde dos de las dimensiones son espaciales. La tercera es una dimensión de velocidad o de frecuencia, porque si bien uno está observando una línea, las fuentes se están moviendo a diferentes velocidades, sufriendo entonces corrimientos por efecto Doppler. Y bueno, la cuarta dimensión es con la intensidad de la emisión en el área observada. Estos datos se visualizaron con un software conocido DS9 y se analizaron posteriormente con el software llamado CASA, que son ambos muy comunes en astrofísica. Bien, esta es entonces la emisión del H1 en dirección al remanente, donde también incluimos los contornos de la emisión a 1.4 GHz del frente de choque. Como verán, les presento la emisión entre los rangos de 10 a 66 km por segundo y de intervalos de a 20 km por segundo aproximadamente. La razón es porque son los rangos de velocidad donde encontramos correspondencias morfológicas entre la emisión y el frente de choque principal, como se puede ver más claramente en el último mapa. A su vez, vemos que en el interior, en la parte sobre el continuo de radio, se ve poca emisión, lo cual invita a preguntarse si se debe a baja emisión, ya sea porque el gas interno fue barrido por el frente de choque principal, o si es simplemente gas en absorción a lo largo de la línea de vista. Esto lo podemos analizar morfológicamente observando que en las partes más brillantes de la emisión sincrotrón, como puede ser hacia el sur y las dos regiones hacia el norte que les mencionaba, es donde menos gas se puede ver, y esto es constante en los tres mapas aquí presentados. Por su parte, hacia el centro del remanente, en las regiones menos brillantes, sí podemos observar algunas trazas de gas de HU. Bien, pero más allá del análisis morfológico, podemos hacer un análisis cinemático de la emisión del hidrógeno neutro. Por ejemplo, acá les presento un espectro de la emisión obtenida a partir de la parte más brillante del remanente hacia el sur. Esta emisión se traza con color celeste, a la que también sumamos el espectro de absorción, que surge de restarle al espectro anterior la emisión de regiones aledañas fuera del continuo de radio. Lo interesante de este espectro es que podemos determinar la distancia en 8,7 más o menos 1 kiloparsec. Para entender cómo es que llegamos a este resultado, tenemos que entender primero cómo es que se mueve la materia alrededor del centro galáctico y cómo es que se la observa desde el sistema solar o el sistema local de reposo. Lo primero que se supone son, y es válido para este tipo de análisis, son órbitas circulares alrededor del centro galáctico. Como pueden observar, cuando se observa en la dirección interna de la galaxia, hay algunas órbitas que se las cruzan en dos puntos, en un punto cercano y en un punto lejano. Salvo lo que se conoce como el punto tangente, que es la órbita que justamente se cruza de forma tangencial. Si uno proyecta, por ejemplo, la velocidad orbital de cada una de las órbitas sobre la línea de vista, puede obtener entonces esta curva de velocidad en función de la distancia radial. Como verán, el punto tangente es el que posee la máxima velocidad. Las velocidades negativas corresponden con aquellos objetos que se encuentran en la distancia lejana, más allá de la órbita del sistema solar. Y todas las velocidades intermedias corresponden a objetos que se encuentran entre ambos puntos que les mencionaba anteriormente. Bien, pero como verán, las órbitas que se cruzan en dos puntos, como pueden ser, por ejemplo, la nube roja azul y la nube roja, como poseen la misma velocidad, pero poseen distancias diferentes, lo cual supone una ambigüedad que tenemos que resolver. Para eso existen dos métodos que, si tengo tiempo al final de la presentación, los puedo presentar en detalle, pero las voy a explicar brevemente. Para el primer método hay que tener en cuenta dos componentes. Como les mencionaba, el gas de H1 cálido, que es ubicuo en nuestra galaxia, y el segundo componente son nubes moleculares, que se las encuentra más bien de forma aislada y dispersas,
y que en su interior esconden gas de H1 frío. Este gas de H1 frío tiene la capacidad justamente de absorber la emisión de 21 centímetros del H1 cálido, solo si comparten la misma velocidad. Entonces, supongamos un primer caso donde se tiene una nube molecular en el lado cercano de la ambigüedad. Es muy probable que en el respectivo lado lejano exista gas de H1 cálido. Por lo tanto, a esta nube molecular nosotros la vamos a ver en absorción, porque el H1 frío va a absorber la emisión correspondiente. En el caso reverso, no vamos a ver absorción asociada a la nube, a la nube molecular. El segundo método tiene que ver cuando existe una fuente de continuo de radio. Al ser una fuente en continuo, un espectro continuo, cualquier nube que se encuentre por delante, cualquier nube molecular, va a poder absorber su emisión. Supongamos que tenemos una fuente de continuo de radio más allá del punto tangente. Todas las nubes que se encuentren por delante van a estar absorbiendo dicha emisión, incluso la de máxima velocidad, que es la del punto tangente. Por lo cual va a ser el punto clave que nos determinará la ambigüedad de la ubicación de este objeto. Objetos como, por ejemplo, remanentes de supernova que emiten radiación en continuo, como vimos. En el caso de que la fuente de continuo se ubique en el lado cercano de la ambigüedad, el punto tangente no se lo va a ver en la absorción. Bien, entonces volvamos al espectro que les presentaba y determinamos la distancia al G46.8 menos 0.3. Lo primero que podemos observar del espectro es que no hay absorciones en las velocidades negativas. Es decir, que el remanente no se encontraría más allá de la órbita solar en la respectiva distancia lejana. Por lo que esta franja de la curva de distancia en función de velocidad la descartamos. Lo cual entonces supone una cota superior de 11,4 kiloparsecs. Lo segundo que podemos observar es que hay absorciones hasta el punto tangente, indicando entonces que el remanente se ubica más allá de este punto, por lo que podemos descartar la parte cercana de donde existe ambigüedad en la curva, imponiendo ahora una cota inferior de 5,7 kiloparsecs. Lo segundo que podemos analizar es la estructura de las absorciones entre 0 y el punto tangente. Como se puede ver, las absorciones se cortan llegando a valores nulos, salvo a partir de los 40 km por segundo, que se ve absorción de forma continuada y profunda hasta el punto tangente. Lo que nos permite indicar que más probablemente el remanente se ubique en la correspondiente distancia lejana de los 40 km por segundo. Por eso es que se le asigna 8,7 más o menos 1 kiloparsec. Bien, entonces con la distancia determinada, podemos hablar un poco más sobre la evolución, el estado evolutivo de G46. Como pueden ver, a partir de la distancia y del radio angular que obtuvimos de la emisión sincrotrón en 1.4 GHz, podemos calcular el radio espacial del remanente en 21,5 pars. Lo primero que nos dice este resultado es que es un remanente ya evolucionado, por lo que descartamos la primera etapa, la etapa de expansión libre. Lo segundo que consideramos es que en las observaciones en el canal óptico y en rayos X no se observaron trazas de emisión, que son justamente en los canales donde se observan procesos radiativos. Por lo que también descartamos entonces la tercera etapa, la etapa radiativa. Quedándonos entonces que probablemente el remanente se encuentre en algún punto de la expansión adiabática. Según los modelos que describen a esta segunda etapa, encontramos que el remanente posee una edad aproximada de 10.000 años. Como les mencionaba al principio en el análisis espectral local, el tiempo de enfriamiento de los electrones nos estaba dando del orden de los 5 millones de años, por lo que eso queda entonces descartado con este resultado. A su vez podemos calcular que la velocidad de expansión del frente de choque es de aproximadamente de 800 km por segundo. Más aún podemos calcular que el remanente va a transicionar a la tercera etapa, la radiativa, a una edad aproximada de 100.000 años y una velocidad de expansión de 200 km por segundo aproximadamente. Bien, y como les mencionaba, también tenemos la región H2 en la misma visual, cuya distancia tampoco estaba determinada al completo, o habían ciertas dudas según diversos autores. Estas regiones tienen una particularidad que facilitan el análisis de su distancia, porque se puede calcular la velocidad a la que estos objetos se mueven
a partir de la línea de recombinación del hidrógeno que la circunda. En particular, el autor Liu reporta la velocidad de esta línea en 58,4 km por segundo, por lo que solo queda entonces resolver la ambigüedad en la distancia. Como es consistente, vemos que no hay absorciones en las velocidades negativas, y más aún vemos absorciones hasta el punto tangente, permitiéndonos entonces sugerir que se ubica en la respectiva distancia lejana de esta velocidad en 7,3 más o menos 1,2 kilopascales. Bien, entonces ahí tenemos analizado la componente atómica del medio circundante. Ahora nos vamos a adentrar en la componente molecular. En nuestra galaxia, la molécula más abundante es la molécula del hidrógeno, pero al ser homonuclear carece de momento dipolar permanente, por lo que se usa un trazador, que es la segunda molécula más abundante, es el monóxido de carbono. En particular utilizamos el relevamiento público, llamado Fujin, que observa las líneas del 2SO y 3SO a partir de la transición rotacional J10. Y utilizan el radiotelescopio Novayama, de 45 metros, ubicado en Japón. Bien, les voy a ir presentando nuevamente de intervalos muy similares a los del H1, la emisión del gas molecular, con el mismo criterio por la misma razón que seleccionamos anteriormente los rangos de velocidad, porque fue donde se encontraron correspondencias morfológicas con el frente de choque. Nuevamente vamos a estar presentando también la emisión sincrotrón a modo de referencia. Bien, en color rojo vamos a estar mostrando la emisión del 2SO, que traza las regiones menos densas de las nubes moleculares, y en color verde el 3SO, que traza las regiones más densas de las mismas. Como se puede ver en este primer rango, llamado región A, hacia el norte se encuentra una gran nube molecular y en gran correspondencia con el frente de choque principal. En particular con la hendidura que le mencionaba al principio, y sobre las regiones más brillantes del frente de choque. Por su parte suroeste también se encuentra un grupo de clumps que en aparente correspondencia con la región aplanada. En la segunda rango, en la llamada región B, también se ve una estructura con correspondencia morfológica hacia el lado oeste del remanente, y que a su vez se ubica sobre las regiones más brillantes del remanente en la parte sur del mismo. Hacia el oeste también se observan algunas estructuras, pero por su distancia angular se descartan cualquier tipo de interacción posible. Finalmente, en la región C, entre 50 y 66 km por segundo, vemos que hacia el este también hay una estructura próxima al frente de choque de G46, pero hacia el oeste también se observan estructuras que parecieran encerrar a este objeto, por lo que también el autor Sofui ha mencionado en un paper reciente que posiblemente el remanente esté evolucionando dentro de una cáscara molecular. Esto mismo lo vamos a estudiar a continuación, a partir del estudio de las distancias de cada una de estas componentes. Bien. Bueno, como verán, ya ahora les estoy presentando los resultados de distancias, porque ya estamos viendo las estructuras encerradas por contornos que delimitan sus extensiones angulares. Para llegar a este tipo de resultados, es un proceso medio largo que nos llevó aproximadamente 3 meses. Se realizaron alrededor de 150 espectros que se obtuvieron de regiones de los tamaños que se presentan acá, estos cuadrados con números internos. La idea fue crear espectros que cubran justamente la totalidad de estas estructuras que se fueron viendo a diferentes velocidades. Y a su vez acá se tienen los espectros correspondientes. El box 0 corresponde con el espectro obtenido de esta región, de la nube, y se marca en color amarillo la emisión del 2SO correspondiente a la velocidad de donde se vio esta estructura. Comencemos entonces con la nube llamada A10 Norte. El número 10 tiene que ver con la distancia que se le asignó posteriormente. Vemos que un espectro representativo fuera del continuo de radio no presenta lo que se llama autoabsorción de H1. Esto nos indica que esta nube no tiene un fondo de H1 cálido, como les mencionaba en los métodos, que pueda estar absorbiendo. Por lo que entendemos entonces que esta nube se ubica en la distancia lejana de la ambigüedad. Por su parte también, para esta misma estructura,
los espectros sobre el continuo de radio presentaron absorción de esta misma emisión, indicando que se ubican por delante o próximas al remanente. Pero más aún encontramos evidencias distorsiones cinemáticas que pueden estar evidenciando justamente la interacción en las regiones más brillantes del frente de choque. Es por eso que entendemos que esta nube se ubica en la distancia lejana y en interacción a una distancia de 10,2 kiloparsecs. Hacia el suroeste y sobre la región aplanada del frente de choque, encontramos que los espectros fuera del continuo de radio no presentaron autoabsorción de H1, sugiriendo nuevamente entonces su distancia lejana, de 10,1 kiloparsecs. Más aún, los espectros sobre el continuo de radio presentaron también, aunque en menor medida, distorsiones cinemáticas que apoyan el escenario de interacción. Por su parte, la nube A1 norte, se presentaron, fuera del continuo de radio, se presentaron rastros de autoabsorción, es decir, que se ubica en la distancia cercana, ya que posee un fondo de H1 cálido que está absorbiendo efectivamente. Por eso descartamos posibles interacciones con el remanente. En la región B podemos ver hacia el este que se encuentran dos estructuras superpuestas, B3E y B8E. Sin embargo, las pudimos discriminar en distancia porque ambas poseían velocidades diferentes, como se pueden ver en estos dos picos. En particular, para la nube B3E, un espectro representativo fuera del continuo de radio, vemos que efectivamente presenta autoabsorción del H1. Por eso es que entendemos que se ubica en la distancia cercana de 2,8 kiloparsecs, muy lejos de la distancia del remanente. Por su parte, la nube B8E, un espectro fuera del continuo de radio, vemos que, al contrario, no presenta autoabsorción del H1. Por eso su distancia lejana de 8,1 kiloparsecs. Más aún, sobre el continuo de radio, nuevamente encontramos evidencias cinemáticas de interacción. Por su parte, la nube P9C, completamente sobre el continuo de radio, vemos que efectivamente absorbe la emisión en continuo. Las evidencias cinemáticas de interacción estuvieron presentes, aunque en menor medida, no tan claras como fue para el primer caso de la primera nube, pero a su vez se ubica sobre las regiones más brillantes del remanente, por lo que entendemos que se ubica en la distancia lejana de 8,7 kiloparsecs y también en interacción. Por su parte, estas estructuras hacia el oeste, como les mencionaba, por su distancia angular no las consideramos bajo interacción, sin embargo estudiamos sus distancias. Una porción se ubica en la distancia cercana y otra en la distancia lejana de 8,2 kilómetros. Finalmente, en la región C, la nube que se ubica hacia el este, llamada C6E, vemos que un espectro sobre el continuo de radio presenta clara distorsión cinemática, apoyando la evidencia de interacción, a su vez que absorbe el continuo de radio, por lo que se ubica por delante, al menos del remanente. Por su parte, los espectros de esta misma nube, pero fuera del continuo de radio, no presentaron autoabsorción del H1, sustentando entonces el caso de su distancia lejana. Por el lado oeste, ahora, vemos que esta estructura, fuera del continuo de radio, los picos de CO están asociados con autoabsorciones del H1. Por eso es que entendemos que esta estructura se ubica en la distancia cercana, de 4,2 kiloparsecs, lejos del remanente, y descartando de esta manera el escenario propuesto de que el remanente evoluciona en una cáscara de gas molecular. Por su parte, las regiones H2, y como es esperado, la emisión los espectros sobre el continuo de radio, el gas molecular efectivamente está absorbiendo dicha emisión, por lo que entendemos que se ubica en las proximidades de esta región de formación estelar en 7,5 kiloparsecs. Bien, una vez analizado entonces las distancias a cada una de las estructuras, podemos seguir investigando para poder calcular cuál es su masa y sus densidades. Como pueden ver, a partir de la intensidad de la emisión del 12CO, la podemos integrar en el rango de velocidades correspondientes a las estructuras y calcular la densidad columnar de dicho gas. Luego, a partir de un factor de conversión, se puede calcular la densidad columnar justamente de la molécula de H2, que es la más común en nuestra galaxia.
Entonces, con estos resultados de densidad columnar, el ángulo sólido que cubre cada una de las estructuras y sus distancias analizadas, podemos calcular las masas totales y más aún sus densidades. En esta tabla se listan todos los parámetros que obtuvimos para cada una de las estructuras analizadas, pero para ser breves, para aquellas nubes bajo interacción, se encontraron una distancia promedio de ellas 9 kiloparsecs, muy en correspondencia con la distancia del remanente, una masa total de 100.000 masas solares y densidades del orden de las 50 moléculas de hidrógeno por centímetro cúbico. Bien, una vez presentado entonces el ambiente circundante a G46, vamos a analizar una emisión gamma que se detectó en dirección a este y analizar un posible escenario de aceleración de rayos cósmicos de origen hadrónico. Bien, el origen de los rayos cósmicos es incierto a día de hoy. Lo que se sabe es que de aquellos detectados en la Tierra, hasta energías de los beta-electrón-volt, el 99% están compuestos por protones y partículas alfa, y solo el 1% por electrones y partículas más pesadas. Estas emisiones, los efectos de estos rayos cósmicos se pueden detectar también a partir de su emisión gamma, que en 50 de los 300 remanentes galácticos se los ha detectado en energías del orden de los giga hasta los tera-electrón-volt. Lo que es difícil de saber es si el origen de esta emisión gamma es proveniente de rayos cósmicos de origen leptónico, ya sea mayormente de electrones, o de origen hadrónico, mayormente protones. No hay mayores dudas de que los remanentes son aceleradores de electrones, porque ya se ha visto en su emisión sincrotrón, desde las ondas de radio hasta los rayos X. La duda surge si son capaces o no de acelerar protones, pero por sus grandes cantidades energéticas que estos liberan, son los candidatos ideales en nuestra galaxia al menos. Bien, algunos mecanismos que se entienden que emiten radiación gamma a partir de la aceleración de rayos cósmicos, a nivel electrónico tienen que ver con procesos de tipo de dispersión de Compton inverso o Bremsstrahlung relativista. Y en el caso de que sea posible la aceleración de protones en estos remanentes, se entiende que surgen a partir de las colisiones de tipo protón-protón, a partir de los protones que se ubican en el frente de choque principal y los protones del medio bajo interacción, del medio circundante. A partir de estas colisiones es que se producen piones neutros que decaen brevemente, justamente emitiendo en la gama de rayos gamma. Justamente para este remanente, para G46, el Observatorio Espacial Fermi detectó un exceso de emisión gamma en frecuencias, en energías del orden de los 100 megaelectronvolt hasta 1 teraelectronvolt. Acá se grafican los niveles de confianza de esta emisión en la elipse externa al 95% y en la elipse interna al 68% de probabilidad. También para que haya un poco de contexto, se traza la emisión continua de radio en color rojo del frente de choque principal y las nubes moleculares que se encontraron bajo interacción. En particular, la emisión detectada por el Observatorio Fermi sigue una ley de potencias en cuanto a su distribución energética, y los parámetros de esta emisión son correspondidos con otros remanentes en la bibliografía reportados bajo interacción con nubes moleculares, como es el caso esta vez de G46 también. Entonces, lo que vamos a analizar a continuación es si es posible que el origen de la emisión gamma detectada para G46 sea de origen hadrónico. Vamos entonces a considerar un modelo muy simple y tentativo al menos, considerando primero la región al 95% de confianza. Para esta región, las nubes bajo interacción consideradas son la nube A10 Norte, B8e y B9c, a una distancia promedio de 9 kiloparsecs. A su vez, a partir del estudio de la densidad columnar del hidrógeno, podemos calcular la densidad columnar de los protones, y con ello la densidad disponible de protones que estas nubes aportan, que es del orden de los 100 protones por centímetro cúbico, un número bastante elevado e interesante en comparación con otros remanentes. Entonces, a partir de este contenido de protones disponibles, lo que resta es calcular cuál sería la energía necesaria de estos
para que estén produciendo la emisión gamma que efectivamente se midió. Esto lo hacemos a partir del cálculo del tiempo de enfriamiento, que depende justamente de la densidad de protones, y se lo multiplica por la luminosidad gamma de esta fuente a energías superiores a 1 gigaelectronvolt. En particular, lo que se encuentra es que la energía necesaria entonces de estos protones para que generen dicha emisión es del orden de 10 a la 48 ergios, que si se lo compara con la energía canónica que liberan las explosiones de supernova, de 10 a la 51 ergios, representa entonces un valor muy diminuto, por lo que sería un proceso eficiente desde el punto, y posible desde el punto de vista energético. Los mismos resultados positivos se encuentran si se considera, por ejemplo, la región al 68%, o más aún si se consideran electrones en lugar de protones, ya que al poseer menos masa hacen que el proceso sea incluso más eficiente. Para concluir, en este trabajo se hizo la primera descripción detallada de la emisión sincrotrona en el frente de choque principal de G46. En particular, a partir de la emisión a 1.4 GHz se encontraron las primeras evidencias posibles de interacción entre el frente y el medio circundante, a partir de su morfología y su distribución de brillo. Por su parte, el espectro integrado en continuo de radio presentó un índice espectral que sugiere entonces que en el frente de choque principal se aceleran electrones mediante un proceso lineal, o también conocido mecanismo Fermi de primer orden. A su vez, como este espectro pudo ser ajustado por una ley de potencias, entendemos que no existen grandes cantidades al menos, de gas ionizado a lo largo de la línea de vista que puede estar absorbiendo parte de la radiación en determinadas frecuencias. En cuanto al índice espectral local, se observó un comportamiento, un quiebre en su comportamiento a partir de 1.4 GHz, pero como mencionamos, no tiene grandes incidencias en el comportamiento global del remanente. Y más aún, descartamos procesos de pérdida de energía por radiación sincrotrón, por los electrones más energéticos, ya que el tiempo de enfriamiento es del orden de los 5 millones de años, muy superior a la edad del remanente. Luego caracterizamos también por primera vez de forma completa el medio interestelar en el cual evoluciona. A partir de la emisión del gas atómico, encontramos que la distancia al remanente es de 8,7 más o menos 1 kiloparsec, y a su vez que transita la etapa adiabática de su expansión con una edad aproximada de 10.000 años. También como extra calculamos la distancia a una región de formación estelar muy próxima al remanente, a una distancia de 7,3 más o menos 1,2 kiloparsec. Luego, a partir de las observaciones del gas molecular, encontramos que efectivamente el remanente se encuentra bajo interacción con el medio que lo circunda, a partir de evidencias no solo morfológicas, sino también cinemáticas. Y que el ambiente en el cual evoluciona es un ambiente denso, con densidades del orden de las 50 moléculas de hidrógeno por centímetro cúbico, y que a su vez suman una masa del orden de las 100.000 masas solares. Esto a su vez fue lo que nos permitió plantear, dado que la densidad de protones disponibles es un número elevado para este tipo de objetos, nos permite respaldar un posible escenario hadrónico en la producción de rayos de emisión gamma que se detectó en dirección a este objeto recientemente. Algunas publicaciones extras sobre este trabajo se hicieron en la reunión número 63 de la Asociación Argentina de Astronomía, con una disertación oral a mi cargo en este caso, y en colaboración con el doctor Leonardo Zupán y la doctora Gabriela Castelletti, ambos investigadores del IAFE, se publicó también un paper sobre este trabajo en la revista Astronomy and Astrophysics. Como trabajos a futuro queda seguir estudiando el comportamiento espectral a nivel local del remanente, para lo que se requieren, como les mencionaba, mediciones con mayor resolución espacial y sensibilidad en estos rangos de frecuencia. A su vez queda también entonces clarificar el origen de la emisión gamma, que se sugiere para este tipo para seguir profundizando nuevas mediciones para poder seguir modelando la distribución espectral desde las ondas de radio hasta los rayos. Eso fue todo lo que hicimos. Muchas gracias. Muy bien, Juliano. Un relojito fue eso. ¿Alguno tiene alguna pregunta?
jurados. Y yo tengo varias preguntas, si es posible. Castellani soy. Sí, sí. Vaya, vaya. Sí, sí. Sí, son unas preguntas, más que todo, más que preguntar, primero quería destacar que bueno, por mi parte no es habitual una lectura de una tesis de astrofísica. Fue muy, muy interesante y realmente muy, muy, muy linda para mi punto de vista. En cuanto a la estructura del trabajo presentado, realmente me gustó mucho. Está muy bien escrito, claro, formalmente me gusta, está ampliamente documentado, así que, y además, bueno, esta presentación está en relación con el texto que estuve analizando. Tengo algunas preguntitas más bien metodológicas, por curiosidad, básicamente. Una pregunta tiene que ver con que se menciona en la tesis escrita que en determinado momento no es fácil aparentemente el acceso a una base de datos cruda, o sea que uno pueda conseguir todos los datos según las distintas fuentes. ¿Es así? La pregunta es si hay restricciones en cuanto a la posibilidad de obtener lo que se llaman datos crudos. No sé bien por ahí a qué te referís con datos crudos. En particular, los que son líneas de emisión, por ejemplo, del hidrógeno neutro o el 2SO, no hay mayores inconvenientes. De hecho, te brindan los datos en todo rango de velocidades que ellos observan, justamente. Y Ajá. no sé, Gabriel, ahí quiere comentar O algo. sea que no hay ninguna restricción al respecto, en principio. Norberto, perdón, tal vez yo puedo agregar un poco porque justamente a lo que vos haces referencia es real, pero tiene que ver con la emisión en continuo de radio de los remanentes de supernovas y es lo que se menciona cuando se hace el análisis espectral local. Allí se dice, justamente porque no había acceso, no hay acceso todavía a datos originales, crudos, uno termina utilizando mapas que provienen de relevamientos. El dato crudo básicamente es cuando el investigador presenta una propuesta ante el observatorio, esta es aceptada, pero hay todo un diseño de observación, en cantidad de horas, fuentes que van a calibrar, o sea, es algo, si querés, con un detalle único, porque el observador está eligiendo el modo en que va a realizar la observación de cara a cumplir los objetivos científicos que se planteó. Los datos de relevamiento son datos que deberían tener un común denominador para ser utilizados, para hacer ciencia amplia, por supuesto, pero tienen características más generales. Entonces, en este momento lo que hay disponible, sí, son muchas observaciones provenientes de relevamiento, sobre todo para lo que es medio interestelar. Algunas están también para radio continuo de radio, pero bueno, con Giuliano no presentamos ninguna proposal, ninguna propuesta para obtener emisión en continuo de radio y hacer un análisis más detallado, por ejemplo, del mapa espectral local. Eso lleva, solo para sintetizar, te lleva aproximadamente hasta que se observa unos 6 meses, ¿no? Excedía ampliamente el objetivo de la tesina. Está bien. Otra preguntita, Giuliano. En una de las expresiones que yo vi en el texto, que vos también mostraste en una filmina, aparece la masa total de la columna, puede ser. Ahí aparece un factor que me gustaría detallar, que es la masa efectiva, el mu.
ese. Sí. ¿Cómo se obtiene? ¿Tenés una idea? Sí, este MU lo que considera es justamente cuál es la composición media, si se quiere, de las moléculas presentes en el gas Ajá. molecular, porque no solamente hay No, no, está bien. hidrógeno molecular o monóxido de carbono, sino que hay una composición en particular. Está bien, está bien. Se hace todo un estudio que da un promedio de cuáles son las masas involucradas. Claro. Perfecto. Bien. Por otro lado, bueno, tenía una pregunta que me surge cuando leí otra información relacionada con las supernovas, que tiene que ver con la formación eh, son las supernovas de tipo 2, me parece, que donde colapsa, el momento que colapsa el- la estrella, y aparece una cosa que se llama eh, frente neutrínico, neutrinósfera. Eh, Vos tenés, por curiosidad, ¿tenés alguna información más precisa sobre lo que significa eso desde el punto de vista físico? No, en particular no. Es una Neutrinosfera. curiosidad mía desde el punto de vista, Sí. porque bueno, se juntan ahí, digamos, el aspecto de la astrofísica, digamos, la cosmología, con cuestiones, digamos, muy bien, de partículas. Y me llamó mucho la atención, digamos, que se producía un frente de neutrinos, cuando, bueno, todo el mundo sabe que los neutrinos son muy escurridizos para ser detectados. Bueno, esa es toda la pregunta, nada más. No Por sé mi parte. si tiene que ver seguramente con los de colapso gravitatorio. Me estimo yo cuando quedan como objetos de estrellas de neutrones, pero no sé si Gabriela tenés alguna. No, simplemente que es el aviso. Hay varios experimentos que están para detectar justamente esos neutrinos, y es el primer aviso, cuando tenemos la suerte de detectarlos, de que podría haberse producido una supernova. Claro. Ujú. Bueno, por mi parte ya están todas las dudas resueltas. Bueno, Gracias, Norberto. Seba. Bueno, Giuliano, felicitaciones. La verdad me gustó muchísimo el trabajo. Me gustó mucho también la presentación, me parece que estuvo muy a la altura y al menos a mí me ayudó a clarificar ciertos puntos que por ahí en la lectura los tenía un poco oscuros. A ver, preguntas puntuales y técnicas, tengo montones, pero eso los voy a dejar un poco para otro momento. Un par de preguntas bien puntuales, de esas que uno va anotando en el margen de la hoja. Cuando estás mirando la expansión adiabática y se presenta la expresión para el radio del remanente de la supernova en función del tiempo, y también para la velocidad de choque en función del tiempo, ese gráfico un poco me ayudó, no lo tenía en la tesina, Sí, el de la evolución, sí, lo incluí. pero uno lo que ve ahí, lo primero que me llamó la atención es que cuando uno hace el cociente de ese radio sobre la velocidad de choque da justamente t, o sea, los exponentes tienen los valores de tal manera que nos queda que el radio es v por t. Sin embargo, el radio varía con el tiempo y la velocidad también varía con el tiempo. Entonces la pregunta es, mirándolo físicamente, digamos, que uno diga que R es v por t es como estar pensando por un lado con una velocidad constante, salvo que en mi modelo, y si yo tuviera un buen modelo, estuviera mirando una especie de límite de grandes tiempos, tomar algún D'Alembert en un límite infinito sobre infinito o de tiempos grandes. ¿Lo miraste con un poco más de cuidado? O sea, no sé si se entiende el punto. Si uno hace el cociente del R sobre la velocidad de choque, da T, Sí, o proporcional a T. sí, te entiendo. ¿Sí? Entonces, pero sin embargo el radio varía con el tiempo y la velocidad varía con el tiempo. Entonces, lo curioso es que si yo pienso aún en un problema bien tipo física 1, ese límite de que R sobre la velocidad me dé T, es cierto si yo no tengo velocidades iniciales, en los casos típicos que uno mira en física 1, o salvo que uno mire el tiempo grande, en el cual uno tiene que tomar algún tipo de límite en ese cociente.
¿Qué impresión queda respecto de la física ahí, de lo que estoy haciendo? ¿Eso surge de modelos magnetohidrodinámicos? ¿Son propuestas con leyes de escala? A ver, esto creo que es un modelo. Esta etapa también se la conoce como Sedou-Taylor, donde adoptan soluciones autosimilares. No sabía bien el detalle en este caso de cómo es la evolución. Ajá. Pero Sé que eso es algo general. Ese tipo de dependencias con el tiempo es general. No sé si fue observado, pasa que observado directamente es imposible porque son tiempos muy largos, pero son modelos. A ver, el planteo creo que de esta etapa surge a partir de la conservación de la energía y tiene que ver también con, bueno, cómo es la densidad en la cual se están evolucionando lo que se considera al momento de que comienza esta etapa, las velocidades también en las cuales culmina la etapa anterior, pero no sabría bien el detalle de las cuentas, Está bien. cómo realizan el modelo. Figura ahí en la cita al trabajo de Tillens. Yo tampoco tuve el tiempo como para mirarlo. No sé, Gabriela, si se entendió un poquito la... Sí, es exactamente lo que vos mencionaste como posibilidad, que es algo totalmente general. Estos modelos son muy, muy simples, funcionan bien a grandes rasgos, pero son extremadamente simples porque de hecho no consideran inhomogeneidades en la expansión del remanente. Y todo eso, cuando los tenés en cuenta, complica mucho toda la descripción. Y más aún, te voy a decir, Sebastián, lo que sucede es que pueden coexistir más de una etapa a la vez. ¿Está bien? Sí. No es literal que tengas únicamente expansión libre o una expansión adiabática. Tenés una expansión libre, pero si la explosión fue asimétrica o el frente de choque impactó sobre una región densa, pues esa expansión libre deja de serlo y comienza una parte del remanente, esa entra en una fase adiabática, mientras que el resto distorsionadamente se expande libremente. Bien. Bien. A ver, otra pregunta más que me había quedado, y un poco mirando el esquema del trabajo, de la dinámica. En realidad son dos preguntas que van de la mano. Esto ir haciendo un análisis completamente basados en la parte observacional. ¿Existen modelos, simulaciones o modelos teóricos que intenten reproducir lo que está haciendo el experimento? Lo que me está dando la observación. Está llena de gente que hace teoría justamente en la evolución de supernovas, suponiendo, por ejemplo, casos que evolucionan en medios heterogéneos, que son los casos más complicados, donde, bueno, varían las densidades de las nubes interactuantes en esos casos. Y bueno, variando un montón. ¿Y ellos intentan reproducir básicamente los espectros y las curvas que ustedes estuvieron analizando? Entiendo que para los objetos más conocidos, los remanentes más conocidos que son contados, se utilizan de base. Yo para completar lo que está diciendo Juliano, hay dos vertientes, ¿no? Están los grupos que desarrollan modelos para reproducir las morfologías observadas. Ajá. E incluso las turbulencias, inestabilidades que surgen una vez que el frente de choque, el reverso, ¿sí?, se crea y empieza a impactar sobre la eyecta, sobre el material estelar. Todo eso lo encaran desde el punto de vista morfológico, con magnetohidrodinámica. Uh-huh. Ahora también está el otro aspecto que tiene que ver con la emisión. Entonces, en base a observaciones
y a mediciones de densidad de flujo que van desde radio hasta rayos gamma. Eso de hecho es el trabajo futuro que mencionó Giuliano. Hay modelados con procesos físicos para describir espectralmente la distribución de energía de las partículas que producen la emisión, tratando de entender qué proceso físico es el dominante para obtener esa emisión. En términos de rayos gamma, la preocupación mayor es si se trata de un origen leptónico o hadrónico. Eso, digamos, ¿por qué perseguimos el origen hadrónico? Porque no está probado aún que los restos de supernova puedan ser a protones. O sea que, en resumen, teóricamente están los grupos que modelan la morfología y están aquellos que espectralmente modelan el proceso físico que produce esa morfología y la emisión. Bien. Bueno, ya le preguntaré a Giuliano cuando me lo cruce un poquito más en detalle para ver el nivel de acuerdo que hay. Porque justamente cuando uno está mirando el espectro es como que uno tiene la realidad, Seguro. ¿no? Lo que me está llegando, lo que está detectando el orbitador. Cuando uno intenta generar un modelo para lograr reproducir eso, bueno, también Seguro. los desafíos son múltiples. De hecho, a lo largo de la historia del estudio de restos de supernova, el modelo más simple, que es el de Fermi de primer orden, que predecía un índice espectral de menos 0.5, funcionó bien hasta que se refinaron la calidad de las observaciones en ondas de radio, y cuando se construyeron espectros de mejor calidad, se dijo ni localmente ni globalmente ese menos 0.5 camina. ¿Qué hacemos con los restos de supernovas que tienen índices por debajo, en módulo, ¿no es cierto?, por debajo de ese valor? Y eso dispara en la teoría el desarrollo de nuevos modelos para explicar en base a qué observacionalmente teníamos estos números tan dispares. Bien. Bueno, listo, por mi parte no voy a preguntar más. Quiero agradecerle la convocatoria y felicitarlo tanto a Giuliano como a Gabriela, porque ha sido un ejercicio interdisciplinario muy, muy fuerte. Uno viendo inclusive toda la física y la física cuántica, la cantidad de información respecto de transiciones radiativas, de todos los procesos involucrados y la complejidad de los procesos involucrados. Yo intentaba ponerme un poco en la cabeza de Giuliano, decir cómo uno parte de la cuántica y usa lo que sabe de electro y usa lo que sabe de distintas cosas, y de golpe tener que verlo con ese nivel de aplicación. Y en ese sentido creo que me parece también la oportunidad para manifestar que me da mucho gusto ver cómo ha madurado la licenciatura. Acá estoy viendo, por lo que vi entre los que están presentes, hay gente de diferentes generaciones. Norberto, fue docente de la mayoría de nosotros, veo que está Sebastián, me pareció verlo también a Daniel. Ir viendo que ha madurado la licenciatura como para llegar a este tipo de trabajos de cierre, nos da una alegría muy grande, ¿sí? Así que Sebastián, no sé si estás manejando, seguí. Entonces, consultando a ver si alguien más tiene preguntas. Felicitaciones a ambos. Estás con el micrófono apagado, Seba. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Si me permitís, un minuto, o sea, yo mucho que preguntar no tengo porque fui parte de todo esto, pero sí quiero felicitarlo a Giuliano y decirle que ha sido un orgullo haberlo dirigido en su tesis, porque trabaja muy bien, se le exigió mucho. Nos encontramos elegimos un objeto porque había información, porque yo pensé que era un trabajo lindo para una tesina, y a medida que íbamos avanzando encontramos que era un trabajo interesante incluso para generar una publicación científica, una presentación en un congreso, y eso eso generó mucha presión en Giuliano, porque debo admitir, trabajó a la par nuestra. Él menciona a Leonardo Supán, que está aquí presente con nosotros,
me menciona a mí, pero Juliano trabajó codo a codo, incluso siendo su trabajo de tesina. ¿Está bien? O sea, tiene más que merecido la autoría en todo, porque fue de un apoyo muy fuerte para nosotros, se involucró mucho y yo admiro eso, respeto y nada, lo quiero felicitar. Bueno, gracias. De nada. No sé si hay alguna otra pregunta. No sé si alguien quiere preguntar del público general, algo. Miguel. Sebastián, si puedo. Sí, por supuesto. No voy a hacer una pregunta porque realmente el tema me ha superado por lejos. Yo solo me interesan las cosas que aparecen de forma controlada, y esto, lejos de estar controlado, el laboratorio me queda grande. Así que solo bueno, quiero adherir a lo que expresaba Sebastián en la última parte de su intervención. La verdad que uno no puede más que sentirse orgulloso de ver el nivel de estas exposiciones, cómo van incrementando en el tiempo, es cierto, eso es muy cierto lo que dijo Sebastián. Y bueno, y sentirse orgulloso uno por la partecita de que esto le toca, ¿no? Yo, en lo personal, tengo el agrado de poder haber participado tanto del trabajo final, o haber presenciado el trabajo final del padre de Juliano, Néstor, y ahora el de Juliano, que ambos fueron alumnos míos en una materia. Así que, y no porque yo sea muy viejo, ni porque Néstor sea muy joven, sino por la historia de Néstor, que bueno, no viene al caso ahora, porque este es el momento de Juliano. Pero bueno, nada, vaya mi felicitación a Juliano y a los padres que se los ve seguramente están muy orgullosos. Así que bueno, mis felicitaciones, Juliano, y me gusta verte cómo has crecido, si bien tenías una base muy buena, ya una carga propia, ¿no? Personal, una huella digital que hacía esperar este desenlace. Nada, te auguro lo mejor en lo que viene. Gracias, bien. Un aplauso para ti, Juliano, vamos, muy bien, ¿eh? Muy bien. Grande, Juliano. ¡Bravo! Vamos, Juliano. Bueno, gracias. Felicitaciones. Gracias, Daniel. Felicitaciones, Juli. Gracias, Anton. Vos te amamos. Felicitaciones, Chuchi. Gracias. ¿Cuánto costó Juliano, eh? Pobrecito. Todo tiempo. Viste que se